Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que vamos a ver básicamente es qué es esto que tenemos acá, estos ferrites en los cables, para qué son, cómo se calculan, por qué los tenemos puestos acá y en otros cables no, por qué ponemos estos toroides y le damos unas vueltas a los cables y con eso ya están muchos proyectos, para qué sirve dentro de una fuente, por qué los usé en este medidor de ROE en un video que hice hace poco. Bueno, vamos a analizar qué son este tipo de ferrite, los ferrite beads, para qué sirven, vamos a calcularlos, vamos a analizar la teoría y obviamente vamos a verlo en el osciloscopio, cómo funciona y cómo responde. Así que no te vayas del video porque puede estar interesante. Este video está auspiciado por Altium Designer. Puede ingresar a Altium 365 desde el navegador web y gestionar el trabajo en equipo. Puede diseñar, guardar sus diseños en el repositorio y compartirlos con sus colegas de trabajo. El ingreso a Altium 365 utiliza la misma licencia actual que posee Altium Designer. Acceda a sus diseños desde cualquier computadora desde un navegador web. Puede compartir los diseños con su equipo mecánico con integración directa de Inventor, SolidWorks y PTC Creo. El almacenamiento en la nube, repositorios Git y copias de seguridad. También puede revisar en tiempo real la disponibilidad y precios de componentes del BOM y no es necesario instalar ningún software adicional en su computadora. Puede probar Altium 365 con el enlace de la descripción. Bueno, ferrite beads básicamente son los inductores, son los núcleos de ferrite, por ejemplo este que tengo acá, que es un núcleo muy chiquitito, que es el tipo WBR6H, es uno que se compra así, de esta manera, ahora vamos a ver igual en detalle. Lo mismo pasa con los toroides, ¿no? Que, bueno, en este caso yo di algunas vueltas, pero esto lo van a ver muy seguido. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, estos cables que vienen con un ferrite acá en el medio, que son filtros, ¿no? Son todos filtros. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Pero, por ejemplo, para que tengan una idea, el toroidal, que es uno muy clásico, ¿no? Perdón por el color que no se ve bien. El toroidal, que es uno muy clásico. El otro que teníamos que era un tubito con agujeros y acá pasamos cablecitos, ¿no? Hacemos una cantidad de espiras. Después tenemos el que es que se pone en el cable, que a veces se compra con bisagra, se pueden abrir y ustedes pasan el cable por adentro y después lo cierran. Por ejemplo, este de acá, este ya está. Bueno, este ya viene blindado en el cable con el mismo plástico, está todo soldado con el plástico, que eso no se puede abrir. Pero hay algunos que se tienen unas trabitas y se abren. Ustedes lo abren, enganchan el cable y listo. Esto se usa mucho cuando uno va a certificar algún producto que tiene emisiones conducidas en el cable y bueno, no pasa la norma, entonces lo llenan de ferrites y lo hacen pasar. Entonces después en la hoja de resultados, ¿no? Del resultado de la prueba, el ensayo, se tuvo que agregar tal y tal ferrite para que esto pase la prueba, qué sé yo, bajó tantos decibeles. Y bueno, eso es una prueba que hay que hacer, que es interesante. Entonces, después cuando uno hace el producto y lo desarrolla, lo tiene que contemplar. Che, mirá que tuve que ponerle tanto ferrite a este cable para que no me genere emisiones y pase el ensayo. Entonces después en el desarrollo se vuelve a iterar el desarrollo y se analiza cómo bajar ese nivel de ruido para que no tengamos que poner 400 filtros y solamente pongamos uno y no 5 en serie, por ejemplo. Entonces esa es una de las cosas que pasa. La otra también, a veces le ponen varias vueltas. Agarran un ferrite como este y le dan varias vueltas del cable y chao. Pero bueno, también son como soluciones que sirven para el ensayo, pero después en el producto hay que tenerlas en cuenta y hacerlas bien. Entonces estos son ferrites bead. Básicamente es un núcleo de ferrite, ¿no? Yo lo que voy a hacer, porque es algo muy visual, es dibujar, por ejemplo, el núcleo toroidal, que ya lo conocemos todos. Un núcleo toroidal de una bobina, lo que sea. Y bueno, este núcleo toroidal lo dejamos por ahí. Es un pedazo de ferrite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si nosotros recordamos una bobina, ¿no? Una bobina núcleo de ferrite, que es esto mismo con algunas espiras y qué sé yo, donde tenemos dos cablecitos. Esto tiene una determinada inductancia, una determinada reactancia inductiva. Si hablamos de reactancia inductiva, hablamos de un valor que corresponde también a la frecuencia, no tiene que ver con la frecuencia. ¿Por qué? Porque es 2pi por f por L, o lo que esto es omega L, ¿no? Y esto, cuando involucramos la frecuencia, quiere decir que la reactancia va a variar según la frecuencia, siempre y cuando la inductancia sea fija. Por ejemplo, si yo acá le fijo 10 microhenry fijos y voy variando la frecuencia con un potenciómetro, me va a dar distintos valores de reactancia que se miden en ohms, ¿no? Entonces son valores distintos. ¿Qué quiere decir? Que para distintas frecuencias esto se va a comportar como una resistencia variable. Es decir, va a variar su impedancia según la frecuencia que yo le inyecte.
Entonces es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en lo que viene a ser un ferrite vid, por ejemplo, el que yo les mostraba acá, este chiquitito que tengo acá, este es un ferrite vid del tipo, tengo el código acá porque este lo compré en Argentina, es WB_R6H. Obviamente voy a mostrar el datasheet para que ustedes lo vean. Es un ferrite que es de 680 ohms a 100 MHz. Es un poco caprichoso el valor y bueno, tiene que ver con el valor que yo decía recién, la reactancia. Bueno, podemos saber la inductancia que tiene. Con estos dos valores tenemos la reactancia, tenemos la frecuencia, podemos despejar la inductancia. Obviamente para este caso, donde tenemos 3 vueltas, tiene 3 espiras acá. Ahora, si ustedes le ponen una espira sola, posiblemente la frecuencia aumente o se modifique la reactancia, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo mismo pasa con este que está acá, y bueno, ¿cuántas vueltas le doy yo? Si le doy más vueltas va a tener menor frecuencia, si le doy menos vueltas va a tener más frecuencia. Y lo mismo pasa con este. Esto pasa un solo cable por adentro, lo cual la frecuencia va a ser mucho más alta que en este, que pasan varias veces las espiras. ¿Pero por qué es así? Bueno, porque el USB tranquilamente puede pasar 400 MHz por acá. Un USB 2.0, un 3.0 puede pasar 400 megas y es frecuencia alta. Donde tenemos una frecuencia alta, ¿no? Donde tenemos una frecuencia alta, tenemos un montón de armónicos también porque es una señal cuadrada. La señal cuadrada tiene múltiples armónicos. Toda esa frecuencia la queremos filtrar porque a nosotros nos interesa únicamente la que entra dentro de esta banda, no nos importa el resto. Y el resto de las frecuencias pueden generar ruido conducido que nos podría molestar en otros sectores del circuito. Entonces eso me trae como consiguiente otra cosa. Si ustedes tienen una placa de circuito, por ejemplo, una plaquetita, un circuito impreso de algo, ahora vamos a agarrar alguna otra placa, a ver, que tenga algo montado. Esta placa que está acá, que es una FPGA. Acá tenemos, por ejemplo, la FPGA, tenemos el FT3232, creo que es el... A ver cuál es, ahora me quedó la duda. No, 2232, que es para... que es un... Bueno, es un bridge USB serie con SPI, con un montón de protocolos, que está buenísimo, pero lo usan para programar lo que viene a ser la FPGA, la memoria y todo. Entonces, esta placa tiene sectores de alta velocidad, donde está la FPGA, tiene sectores de velocidades más bajas, por ahí donde está el USB, aunque también es alta velocidad, tiene fuentes de alimentación, tiene un montón de cosas. Y nosotros lo que, por ejemplo, no queremos es que se nos pase la alta frecuencia del USB, por ejemplo, la FPGA, o que la alta frecuencia de la FPGA no nos moleste en el USB y nos genere picos que no pueda entender una WART, por ejemplo, y nos dé un valor que no es el correcto cuando estamos leyendo la WART, un error o lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas, ni hablar si tenemos una DC. Si tenemos una DC en el medio y tenemos señales analógicas, mucho más sensible todavía. Entonces, hay algo que ustedes ven en los circuitos, normalmente que ven que dice GND, ¿no? El ground de toda la vida. Otros que dicen AGND, otros que dicen DGND. Y estas son masas digitales y masas analógicas. Normalmente se separan. Nosotros tenemos una señal que viene a ser AGND. Tenemos otra con una tierra de otra forma que dice DGND. Y en el medio nosotros ponemos, por ejemplo, un ferrite vid. Las unimos las masas, están unidas las masas, que muchas veces la gente dice, pero si están unidas por un ferrite, que es un pedazo de metal con un cable adentro. ¿Por qué? Porque seamos sinceros, mucha gente ve esto y lo que ve es un componente SMD, normalmente, un, qué sé yo, 0805, todo negro acá, y esto es un ferrite vid. Y ustedes cuando lo ven, en realidad es un núcleo, por ejemplo, un cilindro, un cilindrito, básicamente, un cilindrito, por el que pasa un cable por adentro. Y ustedes dicen, viejo, pero esto es un cable. Mucha gente lo ve así. Es algo que por eso me interesa explicarlo. Mucha gente dice, pero esto es un cable nada más, así que le saco el ferrite y le pongo un puente. Porque como es un cable, ¿qué le va a hacer? Mucha gente lo ve y lo plantea, lo he escuchado de muchas personas diciendo, no, pero este es un cable, sacáselo y poner un puente y listo. No, porque este ferrite vid, esto que está acá, es un cable para continua, está claro, pero cuando yo paso alterna por acá, tiene una inductancia que se genera en este ferrite, que genera a su vez una impedancia que se opone a la alta frecuencia. Entonces, en este caso es importante, porque si la parte digital está trabajando en 400 MHz, y acá yo tengo una parte con operacionales, con señales débiles y demás, yo no quiero que
estos 400 MHz en el dominio de la frecuencia, un FFT, me meta todos sus armónicos a la tierra de la parte de señales débiles del amplificador operacional o de las señales de lo que sea, y me genere ruido en una medición. Por ejemplo, un equipo de electromedicina. No quiero que pase eso. Un equipo de radio. Yo puedo tener un receptor de AM donde tengo un oscilador local que está generando un megahertz de frecuencia para la AM, qué sé yo, y tengo una parte de audio, ¿no? El parlante, que es el que yo escucho el sonido. No quiero que se meta ruido, algún armónico ahí adentro. Entonces pongo este tipo de ferrites. Es importante. Entonces, esta es una de las cosas. Ahora, si queremos analizar el ferrite BID, por ejemplo, podemos analizarlo con un modelo equivalente. El modelo equivalente es muy sencillo. Tenemos básicamente el ferrite BID, que es esto que está acá, ¿no? Vamos a hacerlo así con puntitos. Y tenemos el modelo equivalente, que es una bobina, como ya se habrán imaginado, con un capacitor de una capacidad parásita, una resistencia paralelo y una resistencia serie. Esto es el equivalente. Como todo, cuando agarran un cristal de cuarzo también tiene un modelo equivalente. En este caso, si nosotros vemos esto, tenemos la resistencia de continua, la resistencia alterna, BID, ¿no? La inductancia BID y capacidad parásita. Esto es lo que conforma nuestro ferrite BID, ¿no? Ahora, ¿podemos calcularlo? Por supuesto que podemos calcularlo. Si nosotros queremos sacar, por ejemplo, la capacidad parásita, el capacitor que tenemos acá arriba, lo que tenemos que hacer es hacer 1 sobre, lo que voy a hacer omega, que bueno, 2pi por f, por la reactancia capacitiva. Si queremos sacar la inductancia BID, por ejemplo, podemos hacer, es más fácil todavía, que es la reactancia inductiva sobre, otra vez, 2pi por f. Todo redunda más o menos en lo mismo. Lo cual, si yo agarro, por ejemplo, el que teníamos antes, el que yo compré, ¿dónde está? Este que tengo acá chiquitito, este es el WBR6H. Sí, 6H. Bueno, este eran 680 ohms a 100 MHz. Si yo agarro esto y lo traspaso acá, yo puedo sacar el cálculo. ¿Por qué? Tengo la reactancia inductiva, que son la RAC, que es de 680. Esto equivale a 600. Esta punta, más allá de que no escribe bien, está como gruesa ya. A ver, voy a agarrar otro. A ver. Acá está. Bueno, están todas medio. 680 ohms. Podría sacar también la inductancia que tenemos acá. Por ejemplo, si tenemos XL 680 sobre 2pi por 100 MHz, ¿no? Esto lo podemos sacar. Me va a dar algo así como un microhenry, o por ahí andamos. Y puedo sacar la capacidad, otra vez, tengo 1 sobre 2 por pi por 100 mega por XC. XC lo mismo, 680 porque está trabajando en modo resonante. También nos va a dar un valor que va a ser aproximadamente de 2,3 picofaradios, ¿no? Yo ya lo calculé para que no estemos 3 horas. Lo tenemos 2,3 pico, 1 microhenry, 680 ohms. Y esta RDC es la resistencia que medimos con un tester acá, entre los bornes. Pero para continua es un cable, lo cual vamos a tener una resistencia acá de, qué sé yo, de, no sé, 10 miliohms, por decir algo, si el cable es chiquito. Entonces la podemos despreciar porque es muy chica. Pero podríamos calcular esto, y esto que está acá nos tendría que dar más o menos, si lo ponemos en un modelo equivalente, ¿no? Cuando nosotros esto lo analizamos, por ejemplo, en el simulador, podríamos ver que tenemos una señal que hace así y después cae, porque es como un filtro básicamente. La frecuencia de corte está dada a los 100 MHz por estos valores que nosotros estamos calculando recién, porque lo calculó el fabricante también. Pero bueno, es una de las cosas que está bueno mencionar, ¿no? Después, bueno, esto vamos a ver un poco ahora también. Después en el Altium les muestro unos circuitos que hice como para que tengan de ejemplo, pero por ejemplo esto es muy común. Cuando nosotros tenemos una fuente de alimentación, un regulador, un LDO, tener el ferrite, tener dos salidas, por ejemplo, y tenemos una salida acá, otra acá, que esta viene a ser A-BCC y esta viene a ser D-BCC, porque es la digital, la analógica, y bueno, y acá lo que tenemos es separada la alimentación mediante un ferrite. Esto es por lo que les comentaba antes, porque de esta manera nosotros aislamos el ruido digital del analógico, ¿no? Obviamente depende, si el analógico, por ejemplo, eso también hay que tener en cuenta, porque yo acá estoy poniendo como el malo de la película el digital que genera ruido, porque una cuadrada, Fourier me genera armónicos, bueno, sí, a ver.
También en la parte analógica puedo tener un transmisor, un oscilador Colpitts, un transmisor de, no sé, 100 MHz, y acá puedo tener un micro que el pobrecito no está generando nada de alta frecuencia y le meto ruido y lo reinicio y hago pavada. Entonces también puede ser un problema para el micro. Lo cual también hay otros métodos, por ejemplo, que es poner, como decíamos recién, un ferrite vid en GND, con dos GND distintos, que viene a ser AGND y DGND. Entonces de esta manera tenemos aislado en alta frecuencia las masas. Y por eso es importante en muchos circuitos tener las masas aisladas. Esto es un tema que es importante. Bueno, también, como les mencionaba recién, yo puedo querer mejorar, por ejemplo, un circuito. Yo tengo un microcontrolador, no sé, el que sea, un PIC 12F, ¿no? Para los que les gusta PIC. Tenemos un PIC, tenemos, bueno, la alimentación del PIC, la masa, pero bueno, yo acá podría poner, por ejemplo, un capacitor a masa, ¿no? Que se recomienda siempre, y acá podría poner mi ferrite, ¿no? Entonces de esa manera yo tengo una alimentación, una VCC, alimento por acá, y este ferrite se come también la parte de alta frecuencia para que no llegue a la alimentación. O sea, este conjunto de ferrite vid más capacitor es un pasabajos básicamente y nos sirve a nosotros para también mejorar el circuito. Obviamente, si yo conozco los picos donde los tengo, otra vez con Fourier, yo tengo distintos armónicos y picos por todos lados, tengo ripple también, puede ser el ripple. Yo si los conozco, digo, tengo ripple en 50 kHz. Bueno, puedo agarrar y puedo modificar esto también. Podría ser, uy, casi me explota el pizarrón. Yo también esto podría hacer lo siguiente. Podría venir acá y podría hacer acá la VCC. Podría poner un inductor clásico, que es lo mismo que teníamos antes, ¿no? Que es lo mismo que teníamos antes, solamente que uno entiende por inductor que tiene más vueltas. No es un cable pasando por adentro de un ferrite, sino que son más espiras. Pero tranquilamente podría hacer esto que tengo acá, que es un ferrite con muchas vueltas, o tranquilamente podría ser una bobina. Esta bobina de acá, que es una bobina de fuente de alimentación switching, es de 33 microhenry. Yo podría poner acá 33 microhenry, 100 nano y hacer un filtro. Y bueno, ya que está, si quieren, lo podemos calcular, porque entiendo que a mucha gente tal vez le interese calcular este tipo de filtro. Porque este filtro lo pueden usar en fuentes de alimentación, en micros, en lo que quieran, ¿no? Y esto lo pueden calcular. O sea, es muy sencillo calcular esto porque es frecuencia de corte igual 1 sobre 2pi la raíz de LC. Yo esto lo puedo calcular. Obviamente si le doy valores, que yo 33 microhenry, vamos a calcularlo para tenerlo porque si no, 87.6 kHz. O sea que esto tendría una frecuencia de corte de 87.6 kHz. Kilohertz, básicamente. El corte lo tendría ahí, ¿no? Los menos 3 dB y demás. Obviamente esto es teórico, ¿no? Ahora yo tendría que agarrar y tendría que ver, che, ¿cuánta capacidad tenés vos? ¿Realmente tenés 100 nano o tenés 80 nano? ¿O tenés 110? Y bueno, todo eso me va a variar, lo mismo que acá. ¿Tenés 33 micro o tenés 25? ¿O tenés 40? Y bueno, más o menos la dispersión del componente. Pero es una cosa que podemos calcular, así que esto lo voy a dejar porque lo podemos probar en el laboratorio, ya que está con el analizador de BOD del osciloscopio, lo podemos probar. Así que lo que voy a hacer ahora es ir a la computadora, les voy a mostrar estos circuitos chiquititos que tenía hechos en Altium para que ustedes lo vean. Y después vamos a ir al laboratorio y vamos a probar todo esto que hicimos. Bueno, acá estamos en el circuito, básicamente lo que les comentaba recién en el pizarrón, que lo dejo en limpio. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, la primera opción que les comentaba, que es el regulador con el ferrite vid para separar las alimentaciones. Esto es muy común hacerlo. Después, por ejemplo, tenemos acá abajo la misma versión, pero separando con distintas masas, que también es muy común hacerlo. De hecho, no es un componente caro y se lo pueden agregar al circuito sin problema. Acá tenemos, por ejemplo, la alimentación de un micro, un PIC 2F1840 con la alimentación mediante el ferrite vid y el capacitor. También podemos poner, en este caso, el pasabajo con el pi, si quisiéramos. Bueno, acá tenemos el modelo equivalente que yo les dejé con las dos fórmulas. Esto todo se los dejo en la descripción para el que le interese, tiene los valores acá. Y por otro lado también tenemos lo que es el filtro pi, para el que quiera. Acá puede ver la fórmula, cómo se calcula. Es muy sencillo y ya lo vimos recién en la práctica. Voy a dejar también en la descripción algunos datasheets que están buenos, que me parece que vale la pena que los lean si les interesa expandirse en el tema. Pero bueno, vamos ahora al laboratorio y vamos a ver de qué se trata.
Bueno, ya estamos acá en el laboratorio, como podemos ver. Bueno, esto es cable USB, por el momento lo voy a sacar porque este filtro no lo puedo desmontar. Es un filtro que ya está inyectado en el mismo plástico, pero hay algunos que se venden que se abren y se cierran, que esos serían indicados. Tendría que comprar algunos, pero acá no tengo ahora. Pero bueno, lo que sí vamos a probar, bueno, básicamente es... Vamos a probar este tipo de filtro que se usa mucho, ¿no? El porqué de este tipo de filtro, que en realidad es lo mismo que estoy haciendo acá. Lo que pasa acá, pasamos todos los cables por el mismo toroide. Es como si yo esto, por ejemplo, pasara un solo cable, que también los hay. Ustedes tienen que tener en cuenta la cantidad de espiras que le van a dar a esto. Lo pueden encontrar de distintas maneras. Por ejemplo, si yo hago esto así y paso un único cable por adentro, es lo mismo que estaría haciendo acá, ¿no? Es lo mismo. Pero ustedes van a ver que en algunos proyectos, en unos circuitos, lo que hacen es darle, por ahí le dan 2 o 3 vueltas como mucho, no le dan más. O sea, yo recién le di muchas vueltas de manera exagerada, porque a mí me interesa también que se pueda comprobar y ustedes lo puedan ver, ¿no? O sea, si yo le pongo muy pocas vueltas, la frecuencia de respuesta de este circuito, la respuesta en frecuencia, mejor dicho, es muy alta y va a ser más difícil de verlo en el instrumental. Entonces yo doy más vueltas, le bajo la frecuencia y de esa manera puedo verlo más fácilmente. Este es un método. Después tenemos el método del oscilador, del filtro pi, que es el que usa la fuente, que también es para eliminar ripple, para eliminar ruido conducido, ¿no? En el mismo circuito impreso. En este caso, ellos pusieron una bobina acá. Yo lo voy a representar ahora con el protoboard. Vamos a verlo. Voy a poner esta bobina, que la saqué de una fuente de switching como esta, de 33 microhenry, y 2 capacitores de 100 nanos. Es el mismo circuito que analizamos en la teoría, lo cual los cálculos ya los tenemos, pero vamos a ver si realmente llegamos al número que nos dio teórico. Más o menos creo que andaba por los 80 kHz, o por ahí no me acuerdo ahora, pero andaba por ahí. Así que nada, vamos a ver si lo podemos llevar a ese entonces. Y bueno, después lo que vamos a medir es este tipo de filtro. Vamos a hacer un análisis de respuesta en frecuencia. Y también lo que vamos a ver es cómo se nos modifica la forma de onda cuadrada. Eliminamos el ring de la forma cuadrada, que esa es alta frecuencia, que lo que queremos es eliminar la alta frecuencia, y vamos a verlo también. Y bueno, acá les traje para mostrarles este acople direccional que tiene varios, pero como pueden ver son ferrites que tienen 2 agujeros, lo cual ustedes pueden hacer como en este caso. Pueden pasar un cable único, una sola espira, sería un solo conductor, o pueden hacer, como en este caso, que van enrollando, ¿no? Como pasa acá también, y pueden enrollar en este ferrite varias vueltas, y eso obviamente modifica la frecuencia. De hecho, se usa mucho para hacer balloon, este tipo de ferrite. Después vamos a hacer un video sobre balloons porque es importante. Y en este caso que yo hice el medidor de ROE que les había mostrado en otro video, y yo le puse este mismo ferrite que tengo acá, y lo hice a propósito para... Una de las cosas que hacemos es suprimir el acoplamiento de RF, ¿no? Acá acoplamos RF y yo suprimo el acoplamiento de RF para que no salga, o salga la menor cantidad de RF posible por este puerto de acá y no me destruya el ADC o el circuito que estoy usando para medir. Por eso lo hice y por eso se los muestro. Así que voy a sacar un poco acá de la mesa lo que no me interesa ahora mostrar, y sí vamos a ver lo que sí me interesa mostrar. Así que voy a dejar un pedazo por acá en el costado para que podamos ver el osciloscopio, y lo primero que vamos a hacer es ensayar, por ejemplo, este ferrite que tengo acá, que es el WBR6H. Este lo compré acá en Argentina, en el Lemon, así que se puede conseguir. Obviamente depende de la cantidad de vueltas que tenga, la frecuencia de corte y demás, lo mismo que pasa en este caso. Pero vamos a ensayarlo. ¿Cómo lo voy a ensayar? Bueno, vamos a usar el osciloscopio, vamos a usar el diagrama de Bode del osciloscopio. Si bien este ferrite está hecho para 100 MHz, yo voy a ver qué pasa si le doy con 25 megas, que es lo que me proporciona el ancho de banda del generador de del generador de señales del osciloscopio que tenemos en pantalla. Así que vamos a agarrar las puntas. Tenemos este es el generador de señales y los 2 canales. Tenemos que tener un canal de entrada, uno de salida. Así que bueno, lo que vamos a hacer básicamente es usar esto para la entrada, el canal amarillo, que también es lo que viene a ser la entrada, y el canal celeste, que es lo que viene a ser la salida. Vamos a unir las tierras, aunque dentro del osciloscopio ya están unidas también, pero bueno, las vamos a unir y lo dejamos por acá para que no moleste. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ir al osciloscopio, vamos a venir a la parte de diagrama de Bode. Vamos a ver los parámetros de seteo, por ejemplo la frecuencia de 1 mega a 25 megas creo que está bien.
Vamos a ir para atrás. Back. Vamos a ir para atrás. Acá nos dice canal entrada channel 1, que es el amarillo. El output channel 2, que es el turquesa o celeste. Así que bueno, vamos a dar un start. Ahí prendió el generador. Vamos a ver qué es lo que hace. Y bueno, con este método nosotros lo que hacemos es analizar la bobina y de ahí ya me estoy dando cuenta de lo que pasa. Obviamente no puedo llegar a los 100 MHz porque no me da la frecuencia del generador de funciones de este osciloscopio, que ya es bastante 25 MHz, pero bueno, yo es como que todo lo quiero llevar al límite. Y bueno, tal vez es una tarea más para analizador de espectro que para el osciloscopio, pero como me genera el diagrama de Bode me pareció interesante. Acá estoy moviendo, como se ve, la línea vertical, haciendo un barrido de frecuencia. Y bueno, acá si yo me voy al máximo, podemos ver la línea verde, que es la de fase, y la fucsia, que es la de ganancia. Se fue a unos casi menos 3 dB, menos 2.73 dB. O sea que tenemos, si tenemos menos 3 dB o menos 6 dB, ya tenemos un corte. Obviamente yo estoy en un límite de 25 megas, como podemos ver acá, pero si yo le pongo... si esto llegara a los 100 MHz, por ejemplo, veríamos que la señal se baja mucho más y recorta mucho más. Lo cual para eso yo lo que voy a hacer es armar uno con esta bobina y con estos dos capacitores, hacer un filtro pi para que sea de una frecuencia más baja y podamos verlo un poco más fácil nosotros. Pero el dispositivo es el mismo, o sea, la idea es la misma. Acá vemos que decrece la ganancia, o sea, pierde ganancia a medida que aumenta la frecuencia, lo cual es lo que a nosotros nos interesa. Porque en definitiva este ferrite vid es para 100 MHz en 680 ohms, lo cual es una resistencia, una impedancia que nos va a presentar a 100 MHz, lo cual está bastante interesante. Ahora lo que quiero probar es este de acá, que también lo vieron mucho. En muchos lugares se hace esto de ponerle vueltas a un núcleo, entonces yo lo voy a probar igual. El método es el mismo, lo que voy a hacer es conectarme en la entrada y en la salida, que va a ser el mismo cable rojo. Tenemos dos cables, pero bueno, en este caso vamos a probar uno solo, porque es lo mismo para nuestro caso. Obviamente tenemos opciones también de hacerlo. Esto se puede hacer aparte de modo común, se puede hacer en modo diferencial. Podemos eliminar señales, eliminar ruido de manera diferencial también, eso tengámoslo en cuenta. Pero bueno, vamos a poner acá, perdón ahí el movimiento, pero bueno, lo que tenemos hecho es conectar, de la misma manera que tenemos conectado tenemos el cable rojo que pasa por un ferrite y tiene una cantidad de espiras que son más o menos 4. Ojo con la permeabilidad del ferrite también, porque depende de eso también cuánta inductancia genera, la reactancia inductiva, etc. Así que vamos a ir, como yo acá veo que en el osciloscopio tenemos, por ejemplo, bueno, creo que se me fue el menú para cualquier lado, lo vuelvo a poner con esto. En el osciloscopio teníamos puesto los parámetros que va desde 1 MHz hasta 25 MHz. Me parece que voy a darle un poco más para arriba porque en el diagrama de Bode no cambiaba mucho, así que lo voy a arrancar en 5. Vamos a darle un poco más de puntos. A ver, vamos a darle 50 puntos para que nos dé un poco más de resolución. Y vamos a ir para atrás y vamos a darle un start otra vez. A ver qué hace básicamente, porque ahora le puse el ferrite este que tenemos acá, el toroide, y me interesa también ver qué es lo que está haciendo. Bueno, acá podemos ver la fase. A ver cuando llega a los 90 grados. Bueno, ahí está bajando, como podemos ver la ganancia está en menos 5 dB, está bajando bastante más que el otro. También tiene que ver con la cantidad de espiras que yo le di. Si le doy menos espiras, obviamente esto no se va a ver tan visible en baja frecuencia. Si le doy más espiras, lo vamos a ver más visible en baja frecuencia. Como podemos ver acá, llegamos hasta los 25 MHz con menos 7 dB. O sea, está por debajo de los menos 6 dB respecto de la entrada, lo cual es interesante. Estamos atenuando mucho y no es poca cosa, porque tenemos, por ejemplo, a ver, menos 3,29, bueno, en 17 MHz y menos 6,5 en 22 megas. O sea que este tipo de ferrite con estas espiras recorta una frecuencia más baja que este otro ferrite que tengo acá, lo cual es interesante verlo. Y ahora lo que voy a ver efectivamente es el del protoboard con los dos capacitores de 100 nanofaradios y con la bobina de 33 microhenry, que es la que sacamos de la fuente de switching de alimentación. Es básicamente lo que vamos a probar. Así que vamos a sacar esto de acá. ¿Por qué hago esta prueba? Bueno, porque esta prueba me va a dar una frecuencia más baja aún de la que me dio este toroide con estos cables. Entonces es interesante hacerlo, ¿no? Vamos a comprobar. Voy a sacar este engendro que hice acá. Bueno, vamos a ir a la entrada.
Vamos a usar un cablecito porque si no se va a desconectar todo. Vamos a poner acá. El negativo lo vamos a colgar de este único conector. Bueno, ahí está. El amarillo lo ponemos, perdón, las manos que la tengo por todos lados. El amarillo lo vamos a poner acá en la entrada, el celeste en la salida. Este se me piantó. Ahí estamos. Bueno, perdón que mantengo todo acá a la derecha para que se vea mejor el osciloscopio. Como este va a estar en una frecuencia más baja, vamos a entrar a los parámetros de frecuencia y amplitud. Vamos a bajar un poco la frecuencia. Por ejemplo, vamos a meter 100 kHz. Cerramos. Vamos para atrás. Vamos otra vez para atrás. Y le damos al Start otra vez. Y vemos qué pasa. Bueno. Este debería tener un campo de acción mucho mayor en frecuencias más bajas. Estamos en 140 kHz, 150 estoy mirando y ya bajó muchísimo. Me parece que me pasé. Voy a hacer otra. Bueno, ahí tenemos el cambio de fase. Pero ahora lo que me parece que voy a hacer es... Porque en alta frecuencia va a tener una respuesta medio rara. Así que lo voy a dejar un ratito. 25 megas es un montón para esto. Así que lo voy a frenar ahora para que no esté 3 horas. Vamos a frenarlo ahí. Vamos a venir nuevamente. Vamos a venir acá. Parámetros. Vamos a ir de 10 kHz, porque este es un filtro de mucha más baja frecuencia, hasta... vamos a darle 200 kHz. Como para que... ahí está. Bueno, vamos a darle eso. Vamos para atrás y le damos Start. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace ahora. Ahora está en un rango de frecuencia más coherente para lo que es el cálculo de 100 nanofaradios y 33 microhenry, ¿no? Porque si no, estábamos en cualquier lado. Estamos por los 20 kHz. Recordemos que llega hasta los 200 y según el cálculo está por los 80 kHz, 70 y pico. Bueno, anda por ahí, o sea, más o menos la dispersión de los componentes, ¿no? Pero ya vamos a empezar a ver cómo tiene que empezar a caer, ¿no? Un poco el sistema. Y ahí está. A ver. Bueno, ahí se cayó de manera abrupta y lo agarramos bastante bien. Si vemos por acá, acá tenemos los 90, 80 kHz, más o menos. Tenemos un pico acá en 100 kHz, es de 7 dB, y después cae. Y donde tenemos el cambio de fase es en los 190 kHz. Pero tenemos el pico máximo de frecuencia, lo tenemos en los 100 kHz, lo cual está bastante interesante ver cómo funciona, ¿no? O sea, son 100 nano y son 330, que son 33 microhenry. Así que está bastante interesante. Bueno, lo que vamos a probar ahora es básicamente, en vez del diagrama de Bode, yo lo que quiero probar es una señal cuadrada. Quiero ver cómo eliminamos la alta frecuencia de la señal cuadrada, lo cual ahora lo que voy a hacer es sacar esto. Vamos a apagar el canal 2, porque no nos interesa. Vamos a poner una amplitud 40 en el canal 1. Y lo que vamos a hacer es enchufar, por ejemplo, este ferrite vid que tenemos acá. Lo vamos a enchufar la entrada, que viene a ser el generador de funciones, y la salida, que viene a ser el osciloscopio, ¿no? Vamos a conectar las masas también para que no joda. Igual no debería pasar nada, pero bueno, acá lo dejamos. ¿Qué espero ver acá? Bueno, yo voy a inyectar una cuadrada. Y esa cuadrada va a pasar a través del ferrite vid, y lo que intento es eliminar... primero vamos a hacerlo sin el ferrite para que veamos el antes y el después. Entonces yo vengo acá al generador 1, vamos a darle una señal, por ejemplo, cuadrada. Vamos a dar un poco más de amplitud. No sé, 2 volt, por ejemplo. Ahí estamos. Y para que se vea un poquito mejor, acá podemos ver, ¿no?, que tenemos como una especie de panza acá arriba. Pasaríamos un poco más de frecuencia, vamos a darle 1 mega. Bueno, no, mantiene el mismo rise time, así que está bien. Pero tenemos acá arriba, donde, a ver si se puede ver de alguna manera. Vamos a poner un cursor manual para que ustedes lo vean, lo que yo les estoy diciendo. Tenemos acá arriba, ¿no?, lo que viene a ser un poco de ring en la bobina, en donde crece la señal. Ahí tengo el recuadro. Y ese recuadro donde tiene una señal con un ring, con un poco de
de alta frecuencia es ruido que se va a transmitir dentro del enlace o dentro de la comunicación, porque esto es una cuadrada que podría llevar un SPI, un I2C o lo que sea. Entonces lo que yo voy a hacer es modificar esto para que pase a través del filtro y podamos ver efectivamente que esa curva se aplana. Entonces venimos por acá. Bueno, acá efectivamente podemos ver, por ejemplo, cómo se aplanó la curva, que es lo que a mí me interesa ver. Y esa aplanada de curva lo que hace es eliminar un poco de ruido de alta frecuencia. En realidad habría que ver realmente dónde tenemos los picos, porque si yo pongo una fuente, esto es un generador de funciones que teóricamente es lo más ideal posible, pero si yo pongo una fuente de switching donde tengo ruido generado por la fuente de switching, también lo quiero bajar de alguna manera, ¿no? Así que lo voy a desconectar ahora. Ahí estamos, lo desconectamos. Perdón, voy a apagar primero el generador porque siempre es peligroso tenerlo andando y lo tenemos al aire. Pero como podemos ver, en esta fuente que tengo acá, el tipo le puso una bobina que es precisamente para eso. Lo que hizo fue ponerle como si fuese este ferrite vid, solamente que para frecuencia más baja. Este ferrite es para 100 MHz. Pero acá el tipo lo que hizo es lo que hice yo acá, ¿no? Poner un filtro pi, básicamente, y dijo, bueno, con esto yo elimino frecuencias más bajas. Veíamos que en este filtro eliminamos frecuencias mucho más bajas que con el ferrite vid, ¿no? Que tenemos acá. Pero bueno, esto se hace también por un tema de emisiones conducidas. Por ejemplo, en este cable que tengo acá, se imaginarán que un solo cable que pasa por adentro sin hacer espiras, como hicimos en este caso, ¿no? Un solo cable, se imaginarán que la frecuencia que pasa por acá es mucho más alta, pero tengamos en cuenta que es un USB que puede trabajar en 400 MHz tranquilamente. Entonces necesitamos que la frecuencia que elimina esté en un rango más alto. Por eso usamos este tipo de ferrites, ¿no? O sea, pero bueno, también hay que tener en cuenta la capacidad. Yo acá lo forcé con 100 nanofaradios porque es una frecuencia baja. La frecuencia muy alta ya estamos hablando de picofaradios o frecuencias, pero capacidades más bajas. Y en ese caso ya son capacidades parásitas, como veíamos en la teoría. Por eso también hay que tener en cuenta bueno, el tipo de filtro que estamos aplicando. Pero bueno, es un tema que es interesante y me parece que está bueno verlo. Al mismo tiempo, como mencionaba, que esto es en USB, frecuencias altas y demás, también, como veíamos en la teoría, separamos mediante ferrites las etapas digitales de las analógicas y las de alta frecuencia de las de baja frecuencia. Por eso me pareció interesante. Así que, bueno, gente, espero que les haya servido el video, espero que aprendan algo nuevo y que, bueno, puedan aplicarlo en algún diseño que hagan futuro. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.